eh, conocido, ¿cierto? Que se llama ¿cómo? Gedeón. Y encontramos ahí en el primer versículo algo que es muy usual, ¿cierto? En la antigüedad. Dice que los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Muy interesante, ¿cierto? Hicieron lo malo. Es una frase que se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Hicieron lo malo. Pero ¿quiénes? Dice los hijos de Israel. En ese versículo hay varias ideas interesantes. Los hijos de Israel, ¿quiénes eran ellos? Bueno, Israel, una nación escogida por Dios mismo, escogida para que le sirva, para que le adore a quién, a Él, a Dios. No estamos hablando de cualquier nación. Entonces, varias cosas interesantes en ese versículo. Primero, la información de que Israel estaba haciendo lo malo. También dice que esa nación que era escogida, un pueblo elegido por Dios, pero dice ante los ojos de Jehová. Y esa expresión nos habla de lo importante que es podernos dirigir ante Él. Porque una cosa es que piensa un ser humano, que piensa un vecino, que piensa un amigo, pero aquí está diciendo ante los ojos de Jehová. Una vez el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo, que quién es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Ya recordamos el pasaje, algunos decían que Elías, que este, que el otro. Y me llamó la atención porque en esa oportunidad el Señor les dijo, ¿y ustedes qué piensan? Y en este caso, el que debe de saber quiénes somos nosotros, en el caso nuestro, sus hijos, tiene un concepto de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, hacían lo malo, era un pueblo escogido para adorar, para servir, y Jehová mismo era el que los estaba examinando. Porque dice, ¿qué dice? Ante los ojos de Jehová. Esos ojos penetrantes, ¿no? De un Dios que es omnipresente, omnisciente, que conoce todo, que no hay ningún secreto nuestro para él. Ante los ojos de Jehová. Ese Dios estaba escaneando a la nación de Israel, por decirlo de una forma para hacerme entender un poco mejor. Y ese mismo es uno que nos examina día a día a nosotros también, ¿cierto? Como decíamos hace una semana, que conoce todo de nosotros, hasta el más íntimo pensamiento, Él lo conoce. Y ese Dios sabía que ese pueblo estaba haciendo lo que, lo malo. Y dice, y Jehová los entregó en mano de Madián. Otra idea interesante ahí. Los entregó. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, hay un momento cuando Dios no aprueba lo que hacemos y cuando hay una terquedad en nuestros corazones que Dios quita el respaldo. Porque Jehová, el Dios de los ejércitos, era el que peleaba las batallas de Israel. Él era el que hacía las grandes proezas, las grandes señales. Pero llegó un momento en que ese Dios que es santo, que es puro, que es perfecto, no puede habitar en medio de una generación, de un pueblo, de una nación, en esas condiciones. Apartados de Dios, llevando una vida de desorden, una vida de pecado, de inmundicia, de miseria espiritual. Y ahí Dios había anunciado ya
que los había entregado. Los había dejado a merced del enemigo. Pero entendemos también Madián, una nación extranjera, que en este caso, para que tengamos una idea mejor de lo que vamos a estudiar, nos va a representar a Satanás, el enemigo. Y en el versículo 1 ya encontramos un panorama de lo que vamos a ver, ¿cierto? Encontramos una nación, encontramos uno que está por encima, que ha demandado cosas de esa nación, que ha hecho cosas especiales por esa nación y que no soporta el pecado. También que los entregó en manos del enemigo. Y el enemigo aquí es Madián, que es figura de Satanás. El enemigo por naturaleza, el opositor por naturaleza. Muy bien. ¿Qué más? Hacer lo malo, hermanos, creo que en muchos estudios lo hemos expresado. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Consecuencias buenas. Entonces la respuesta no es porque hay consecuencias buenas y consecuencias malas. La obediencia trae bendición. ¿Y la desobediencia qué trae? Fracaso. Fracaso. La Biblia nos dice eso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No conozco un mensaje diferente en cuanto a la obediencia. Y trae consecuencias malas, como decía la hermana. Pero en ese caso es fracaso. Versículo 2 nos muestra que la mano de Madián prevaleció contra Israel. La palabra prevaleció quiere decir que se impone, ¿sí? Que se impone, que va ganando la lucha, la batalla, el enemigo. Triste. Hemos visto casos de hermanos que el enemigo les ha ganado la batalla, ¿o no? ¿Por qué? Según el versículo 1, hicieron lo malo, hicieron lo malo. Aún dejar de hacer lo bueno es pecado, según la palabra de Dios. Y el fracaso va a llegar. El fracaso, hermano y hermana, va a llegar. Cuando llevamos una vida así como la queremos vivir nosotros y no como Dios dice, el fracaso llega porque llega. Y el enemigo se impone. El enemigo empieza a sentirse con más fuerza y con más interés por nosotros, porque somos presa fácil. El enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese que él busca es el débil. El que decimos nosotros da qué. Muy bien. Pero el enemigo prevalecía contra Israel. Ja. Dice, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El enemigo que era fuerte, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos, destruían los frutos. Interesante. Primero, el terror grande, el temor que le tenían al enemigo. Las consecuencias, ¿qué hacían? Se hacían cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Se escondían, huían del enemigo. Esa no es la instrucción bíblica. Pensando en Satanás, ¿qué dice Dios de Satanás? ¿Qué debemos de hacer? Resistirle. Eso no es desafiarlo, ojo con eso es diferente. Hemos dicho que eso es delicado. Las huestes de maldad espirituales, satánicas, no somos nosotros los que las reprendemos.
Pero hermanos, Satanás ya está derrotado. El enemigo ya está derrotado. La sentencia sobre él ya está echada. Y nosotros somos más que vencedores. No es el terror que debemos de tenerle. Como hay creyentes que todavía llevan al hijo donde un chamán porque lo ojearon. Qué tristeza, qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza. Eso lo he escuchado, no es un chiste. Pero nosotros, hermanos, que hay riesgos. Si estamos en desobediencia, el Señor permite cosas. Pero se escondían en cuevas de huida del enemigo. Era terrible. Claro, mire, ellos llegaban y devastaban. Dice que como langostas acababan con todo. Terrible. El enemigo era feroz y el enemigo es feroz por naturaleza. Bueno, ¿qué más dice? Destruía los frutos. Me llamó la atención esa expresión. Destruía los frutos. Los poquitos frutos. Porque entre otras cosas, hermanos, el creyente está llamado para dar ¿qué? Frutos. ¿Cuál de todos? ¿Cuál creyente está llamado para dar frutos? ¿Cuál? ¿Cuál? Todos. Y los frutos, el Señor dice que por ellos los conoceréis. Y a veces hemos alcanzado a dar algo de fruto, ¿cierto? Pero cuando andamos en desobediencia, ¿qué hace el enemigo? Lo poquito que hemos hecho, lo daña. El poquito testimonio que hemos hecho, cuando hemos ido a evangelizar al primo, al familiar, al tío, y hemos mostrado algo de interés por ese Dios que nos salvó, pero después nos ven en la esquina, en la cantina, en la fiesta, echando el madrazo, y el poquito fruto que había, lo que hemos hecho con la mano, lo borramos ¿con qué? Con el codo, ¿cierto? Y el enemigo es experto en hacer eso. El enemigo es experto en dañar lo poco productivo que hay. Él es experto en eso. Y dice el versículo 4 que destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaba que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Empobrecía Israel un poco, ¿no? En gran manera. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué pasaba con Israel? ¿Qué dice ahí? Ahí no dice eso. Siempre caen. ¿Qué dice ahí? Empobrecían en gran manera. ¿Eso es diferente o no? Es diferente. Porque existe la pobreza y la pobreza absoluta, ¿cierto? Quiero pensar en el campo espiritual. La pobreza se ve, pero la pobreza absoluta es mucho más notoria. Y ahí vamos con ese panorama. Ese es el panorama de la nación de Israel en época de Gedeón. Ese es el panorama. Una nación pobre, una nación devastada, sin esperanza, una nación que solamente buscaba cuevas ¿para qué? Para esconderse. Ahí vamos. Eso es el panorama que tenemos hasta este momento. La miseria.
Pero sabe que es interesante, terminando el capítulo 6 dice, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Será necesario eso, hermanos? Hay un momento donde nosotros nos damos cuenta lo pobres, lo miserables que somos. Y saben una cosa, esto aplica también para aquel que no ha venido humillado ante el Señor. Las personas van por el mundo pensando que son buenas, porque nunca han asesinado a otro. No han matado, no han robado, no le hace daño a nadie, es un buen vecino, es un ciudadano ejemplar, no necesita de Dios. Esa es la condición. Según Dios, esa persona es miserable, porque su camino le parece derecho, pero su camino es como, el fin es camino de muerte. Y esa persona necesita clamar a Dios y decirle un día, obviamente arrepentido por sus pecados, que necesita de ese Señor y de ese Salvador. Decirle, mire, mi condición es, soy un miserable, soy una miserable. Necesito el perdón de Dios. Hay la necesidad. Y es interesante que el pueblo aquí, ¿qué hizo? Clamó. Y ese clamó, ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, nos habla de una vehemencia. Y quiero poner entre comillas la palabra incluso desesperación. Desesperación. El clamor nos lleva a tener un nivel de sinceridad ante Dios. ¿Han experimentado eso? Creo que muchas veces lo digo. Cuando uno le ora a Dios, cuando uno le pide a Dios, a veces lo hacemos muy mecánicamente, casi siempre. Pero el clamor, hermanos, el clamor lleva sinceridad en el corazón, lleva una necesidad extrema, aún la humillación ante Él. Y el pueblo que estaba en esas condiciones tuvo que clamar, acordarse que había un creador, que había un Dios. Y em, el versículo 7 nuevamente dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el enemigo que los tenía ahí arrinconados, ¿qué pasó? Ay, hermanos, versículo 8 dice, Jehová envió. Jehová envió. Pero ¿cómo así? ¿No era que estaban haciendo lo malo? ¿No se habían desviado de sus caminos? ¿No habían desobedecido a Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? Un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios perdonador. Y el pueblo que está necesitado, que está en angustia total, clama a ese Dios. ¿Y qué pasa con ese Dios? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, uno que responde, uno que está atento a la voz de mi clamor, dice el salmista. Ese que está ahí, hermanos, está esperando todavía que muchos de nosotros vamos a pedirle perdón por los pecados que cometemos día a día. Está ahí para que reconozcamos lo miserables, lo desobedientes, lo insensibles y muchas otras cosas. Y está ahí todavía con los brazos abiertos para todo aquel que hoy no tiene la seguridad de la salvación. Ese Dios está ahí esperando. Ese es Él. Uno de sus atributos es la gracia, la misericordia, son de Él. El amor proviene de Él. Y Él está ahí. Y dice, bueno, envió un qué? Un varón profeta, versículo 8, el cual les dijo, así ha dicho Jehová,
Dios de Israel. Y él obviamente tiene que poner el panorama porque ellos tienen que entender lo que está pasando. Yo os hice salir de Egipto. ¿Quién? Yo os hice salir de Egipto. Y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis. ¿Qué dice con los dioses ajenos? No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Jehová envió a alguien, un profeta, para refrescar la memoria de ellos. Y en ese último versículo 10 dice, hay un pero no habéis obedecido. ¿A quién? A mi voz. No habéis obedecido a mi voz. Y quiero pensar, hermanos, una palabra que dice, los de atrás lo ven, llamado. Y el llamado tiene varias cosas. Por ejemplo, quiero pensar un poco en el entorno. ¿Qué hay alrededor mío? ¿Cuál es la realidad que hay en el mundo y aún en la iglesia? Hay un entorno. La iglesia local, por ejemplo, tiene unas características, las que usted le quiera poner, que usted conoce la iglesia local. Cualquier iglesia tiene unas características, hay un entorno. Puede haber fidelidad a Dios, o puede haber desobediencia, o puede haber ánimo, o puede haber pecado oculto, a veces ni oculto, pero hay un entorno. El llamado se da en un entorno. ¿Cuál? Vamos a ver en este caso cuál será. Y puedo pensar en las crisis, ¿no? Cómo el Señor utiliza las crisis en su maravillosa sabiduría para beneficio también de la iglesia. Y vamos a ir un poco rápido, entonces versículo 11 dice que, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué lo escondía? Ellos venían y se llevaban todo, ¿cierto? Muy bien. Varias cosas interesantes ahí. ¿Quién era Gedeón? ¿Era hijo de quién? Muy bien. ¿Y qué estaba haciendo? Trabajando, muy bien. Estaba trabajando. El llamado se hace a una persona que ¿qué? Que trabaja. A una persona trabajadora. Y quiero pensar específicamente en lo que aplica para nosotros. El llamado para trabajar en la obra. El llamado no se hace a una persona que nunca en la vida ha trabajado, que no se ha ganado un sueldo, que no ha sustentado a su familia, que no ha provisto para los de su casa. Ese no es el llamado bíblico. El llamado se hace a una persona que labora, que se esfuerza trabajando. Entonces, es alguien que se destaca, ¿por qué? Por el trabajo. Hay casos en la Biblia muy particulares, ¿cierto? Por ejemplo, Samuel. Samuel desde niño sirvió en el templo, también trabajaba, pero en las cosas espirituales. Pero el llamado para la obra, normalmente el Señor llama a personas que están ocupadas. Y si ustedes miran los casos de las personas, habían pastores, habían pescadores, pero siempre personas que se destacaban, ¿por qué? Por el trabajo.
No es que el Señor ponga a alguien de la noche a la mañana por otras características. No. El Señor llama a la obra a personas que se han destacado por trabajar, que han suplido las necesidades de su familia, que se han esforzado, que tienen unas características, porque entre otras cosas el trabajo da formación también. Muy bien, ¿qué más? Muy importante ese punto. ¿Qué más vemos ahí? Bueno, el ángel llegó ahí, se sentó debajo de la encina. La encina es un árbol muy frondoso, sí, en ese lugar en Ofra. Era una tierra de Joás, padre de Gedeón, y él estaba sacudiendo el trigo ahí, aventando para esconderlo, ¿no? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso, muy bien. No solamente es un trabajador, porque hay trabajadores flojos, que llegan tarde al trabajo todos los días, que le han pasado muchos memorandos por eso. Esa persona le puede venir a servir al Señor. Ese no sirve para eso. Uno que en el trabajo todo el mundo le tiene pereza porque es marrullero. No. Uno que es qué? Esforzado y valiente. Muy bien, muy bien. Esforzado y valiente. ¿Y quién dice eso? Bueno, dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo que él era un varón esforzado y valiente. Y eso es interesante. ¿Quién dice eso de mí? Ahí, el ángel, que vamos a ver más adelante quién era, le dijo que era un varón esforzado y valiente. Versículo 13. De alguna manera hay la parte de la carne, porque Gedeón le responde, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hay también un nivel de ignorancia, ¿cierto? El sentir que no me puedo enfermar, que no me puede pasar esto, que no me puedo accidentar, porque es que yo soy un hijo de Dios. Y si ese Dios es tan bueno, y eso es un pensamiento típico de las personas de afuera, ¿cierto? De que Dios, ¿por qué permite que haya niños por ahí con hambre? Y es una ignorancia tremenda, porque Dios todo lo creó perfecto y el hombre lo prostituyó, incluidos nosotros, obviamente. Y de alguna manera esa es la respuesta que hay que darles. Pero Gedeón está actuando de esa manera. ¡Ja! Pero ¿cómo así? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Un razonamiento carnal de alguna manera, pero termina afirmando algo que es verdad. Jehová nos ha ¿qué? Nos ha entregado en manos de los madianitas. Eso decía el versículo 1, ¿recuerdan? ¿Y Jehová qué? Los entregó. Gedeón estaba ahí entre un razonamiento humano y una realidad. Pero aquel ángel, mire lo que dice el versículo 14. ¿Quién era el ángel? ¿Quién era? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, eso es algo muy maravilloso. Este versículo, Jehová no discute con él. Jehová no le dice, mire, usted es un ignorante. Jehová le anima. ¿Y qué le dice? Ve, ve, ve. ¿Qué le dice? Ve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es? Es enviado. El llamado es para uno que es enviado.
Obviamente, no es enviado él solo, ¿cierto? Es enviado de parte de Dios. Muy bien, es enviado. Ve con esta tu fuerza. Aunque reconoce eh, Jehová y le dice, no te envío yo. Eso tiene que dar un ánimo especial a Gedeón. Aunque Gedeón todavía no ha entendido con quién está hablando. Interesante. Pero Jehová le dice, no te envío yo. Ve con esta tu fuerza. Era esforzado y valiente. No era el primer aparecido, ¿no? A veces en las iglesias que no hay quien haga una función, entonces no, fulanito, porque es que no hay quien más. El hermano de más mal testimonio. El hermano que nunca se le ha conocido como un cristiano firme, como un cristiano de buen testimonio, de obras para el Señor. El primero que llega, o porque es familiar, o porque es amigo. No, no. O sea, la iglesia no funciona de esa manera. Ve con esta tu fuerza. Es uno que es esforzado, que es valiente, y no estoy diciendo que no tenga errores. Eso no dice la Biblia, ni lo estoy diciendo yo. Ya vemos que había un razonamiento carnal aún en el caso de Gedeón. Versículo 15. Ya después de esa pregunta, ¿no te envío yo? Yo creo que eso lo puso a pensar un poco. ¿Y yo con quién estoy hablando aquí? ¿Quién es el que me está mandando a salvar a la nación? Versículo 15, ¿qué dice? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y sabe, hermanos, ¿qué ven ustedes ahí? Desconfianza dijeron por acá, humildad dijeron por acá. Hermanos, el llamado tiene que ser a alguien que se humilla. Mire, Gedeón aquí lo que está diciendo es que yo soy muy poco. ¿Quién soy yo? Mire, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis padres? Somos una familia sencilla y yo soy el más pequeño de ellos, ni siquiera el más fuerte. No en vano dice la Biblia, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, felicísimos, aquellos que reconocen que son insignificantes para cumplir la labor. Importante, importante. El llamado no es para uno que es altivo, que cree que debe de estar ahí por X o Y razón, o porque tiene las habilidades, o porque tiene el conocimiento, o porque tiene la aprobación de un hombre. Eso no tiene nada que ver. La manera como Dios llama a los suyos. Y el llamado tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. ¿Por qué? Porque si el siervo cree que puede lograrlo, o porque es de una gran familia, o porque tiene unas habilidades, desde ya está fracasado. Porque ese no va a depender de Dios. Y Dios necesita que seamos humildes, que reconozcamos que somos poco. Porque cuando reconocemos que somos poco, reconocemos que Jehová Dios es grande y que Él va a pelear nuestras batallas. Otra característica, la humildad. ¿Qué más? Pero Dios, que es paciente, que es tierno, le dijo, ciertamente yo estaré contigo. O sea, le reitera, ¿qué le reitera? Su compañía, su apoyo. Yo estaré contigo. Y no solamente eso. Y derrotarás a los madianitas
Como si fueran ¿cuántos? Como si fuera un solo peludo que viene allá. Como si fuera uno. ¿Y cómo eran? ¿Cómo qué? Como langostas. Muy bien. Me gusta cuando están así, como, muy bien. Como langostas. Tanto que se hacían cuevas para esconderse de ellos. Pero Jehová les dice, vea, los va a derrotar como si viniera uno nomás. Tremendo, ¿cierto? Qué confianza nos da el Señor. Y cuando nos sentimos poco, el Señor nos dice, mire, en tu poquedad, en tu ignorancia, en tu falta de conocimiento, en tu mediocridad intelectual, con tus errores, el Señor nos dice, yo te puedo usar. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Hermano, tú te crees miserable, tú te crees poco, pues lo eres. Pero el Señor puede trabajar en su vida. El Señor te puede usar para cumplir con un ministerio, para llevar el evangelio, para servir en la iglesia, para hacer el aseo, para abrir la puerta, para recoger las sillas, para cualquier cosa. Porque Él es el que envía y Él es el que da el poder. No somos nosotros. Muy bien. Versículo 17, rápidamente al 21 dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Le dice Gedeón al ángel, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué pasaba según el versículo 1 con Israel? Los hijos de Israel hacían ¿qué? Lo malo. Pero interesante, este hombre Gedeón sabía cómo ofrecerle una ofrenda a Jehová. Interesante, sabía. Y quiero pensar en una devoción, en un saber lo que ese Dios demanda, a pesar de que estaba en medio de una nación que se había tirado al paganismo. Vamos a ver quién era su padre también, dentro de un momento. ¿Y qué pasó? Sabía que a Dios le agradaba una ofrenda como la que él trajo, una devoción. No era tampoco el más tonto, ¿cierto? El más incapaz de traer una ofrenda. Sabía que le agradaba a Dios y sabía cómo tenía que presentar esa ofrenda. No lo vamos a ver por causa del tiempo, pero allá en Éxodo, en Levítico, encontramos cómo demandaba a Dios de parte del que traía una ofrenda para que se la trajera. Pero el versículo 22 y 23, hermanos, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Terror existe cuando se sabe que está ante la presencia de Jehová. Pero Jehová le dijo, pasa a ti,
No tengas temor, tranquilo, tranquilo. ¿No qué? No morirás. ¿Qué pasaba cuando alguien veía a Dios? En la antigüedad moría. Pero el Señor en su gracia le permitió a varios siervos que le contemplaran, ¿cierto? Varios de ellos le contemplaron ahí. No morirás. Pero una de las características de uno que el Señor va a llamar es uno que tiene que temor, y voy a poner otra, reverencia. Muy bien, acabaron los aguacates. Temor, temor, hermanos, temer. La palabra es clara. Temer ante su santidad, ante su poder, ante sus atributos, ante uno que es juego consumidor. Ahí vamos viendo las características de alguien que es ¿qué? Llamado. Muy bien. Versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Muy bien. ¿Edificó dónde? ¿Dónde? Se fue para otro lugar. ¿Dónde edificó entonces? ¿Qué dice ahí? Allí. Edificó allí. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Cuando usted entiende que Dios le ha llamado para un ministerio, hay un punto de partida y es desde ese momento. Dios no se equivoca. Dios preparó a algunos y los usó, después los llamó. Primero los preparó y después los llamó. Pero Dios sabe que cuando Él hace ese llamado, ese es el momento. Aunque nosotros digamos, no, pero yo no me siento preparado, yo soy muy ignorante, yo soy... Mire, si Dios lo llamó, Dios lo llamó. Él te envía y Él te da las herramientas para cumplir con esa función. ¿No te envío yo? Dice que edificó allí, en ese mismo momento, en ese mismo lugar, ¿qué edificó? Un altar. Veo ahí un punto de partida. Uno que entendió dijo, Dios me ha llamado. Aquí edifico el altar y este es mi lugar de partida para cumplir un ministerio. Y el altar representa la adoración, el entregar al Creador que me ha llamado, darle la honra, la gloria, el loor que solamente Él se merece. Y eso tiene que ver con la reverencia, con saber quién es ese Dios al que me estoy dirigiendo y el que me ha llamado. Muy bien. Y lo llamó Jehová Shalom. Eso quiere decir Jehová es paz. Jehová es paz. Otra cosa importante en el llamado es precisamente la paz. Pero ¿de qué paz me está hablando? Decía un fulano una vez. ¿Qué paz? ¿Qué es eso? Hermano, la paz de Dios, que sobrepasa, ¿cuánto? Todo entendimiento. Dios es el que da la paz. Dios es el que pone en el corazón de un ser miserable como yo y me dice que me va a usar. Es la paz de Dios. No es un arrebato, no es una mera locura, no es que me soñé, no es mi ímpetu, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ese le dijo, Jehová Shalom, Jehová es paz. ¿Se necesita paz para eso? ¿Para servirle al Señor? Mucha, toda. ¿Qué más? Me falta el chistoso que dice bien. ¿Sí o no?
Entonces, versículo 25, ¿qué más vemos? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Cosas importantes, la misma noche. ¿Cuándo? Típico cuando uno le predica el evangelio a alguien que dice que ha creído, ¿no? Que dice, sí, no, yo sé que esas cosas son así. Yo creo en eso. Y entonces, no, yo tengo cosas por arreglar. Yo tengo cosas que primero tengo que organizar. ¿Quién? Yo. El yo. Mi fuerza, mi capacidad. Cuando yo deje las drogas, cuando yo deje el alcohol, cuando yo deje la pornografía, cualquier cantidad de cosas. No, ese no es el esquema de Dios. Usted tiene que venir miserable y podrido en pecados para que Dios trabaje en su vida. Porque si usted todavía está esperando hacer algo por sí mismo, estás en la olla, estás mal, estás condenado. La misma noche. Y le digo, amigo y amiga, que no has entregado tu vida a Cristo, aunque creas que lo has hecho, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy, la misma noche. Ahí estaban. ¿Y de qué me habla eso, hermanos? ¿Qué debe haber? Por 2 aguacates, a ver. ¿Qué? Ah, usted tiene muchos aguacates allá. Diligencia. Diligencia, hermanos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin acciones, cierto? Hemos decidido hacer cosas, las dejamos allá, pero nunca lo pusimos en práctica. La diligencia. Esta misma noche, hoy arranca Gedeón. ¿Quién le dijo? Dios. Hoy arranca. Desde ya. Este es el punto de partida. Aquí está el altar y esta misma noche harás lo que te mando. No le dijo váyase de vacaciones para que la piense bien y regrese y después va a empezar a hacer una labor. Mire, con el Señor no hay descanso. Usted recibe el llamado hoy y hasta que el día que usted se muere, usted no deja de ser llamado y usted descansa en el cielo. Así funciona el llamado de Dios. La misma noche. Diligencia. Pero había que hacer algo. Derribar el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Quién era el papá de Gedeón? ¿Y quién era? ¿Un qué? Un idólatra. Un pagano. Triste. Ya hemos hablado aquí de los padres y de los hijos antes, ¿cierto? Que el hijo no tiene que ser como el papá. Olvídese. No, es que mi papá era un borracho, yo un violador, entonces yo tengo que ser un violador. No, no, no. Usted, muchachos, si su papá era un borracho, usted tiene una historia nueva que contar, porque Cristo te ha hecho un nuevo hombre. Y si no, pues llegue a Cristo para que te haga un nuevo hombre. Amén. El papá de Gedeón era un idólatra. Imagínense los toros que tenía engordados, cómo los habría cuidado de aquellos que venían y se llevaban todo. ¿Dónde los tendría? ¿Cómo los apreciaba de harto para presentárselos a esos dioses paganos? Uy, terrible, terrible. Era la condición de Israel, el entorno, el entorno. El propio padre de Gedeón, que sabía cómo sacrificar, que tenía una devoción, que sabía qué era lo que Dios demandaba, que fue capaz de presentar una ofrenda delante de Jehová mismo. El papá era un idólatra. Hay personas que se van para el infierno todos los días porque dicen yo me muero con la religión de mis padres. Eso lo veo seguido. Cuando uno evangeliza, mire, eso fue lo que mis padres me enseñaron, yo me muero con eso. Y tristemente está diciendo la verdad, se muere eternamente con eso.
Hermanos, cuando el Señor nos llama tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer una limpieza, tenemos que tomar una limpieza. Por los años he visto personas que han llegado al ministerio sin cumplir con unos requisitos, ya sea en un liderazgo, ya sea en la enseñanza, y los resultados tarde que temprano se ven. Cuando no es un qué, cuando no es un llamado, cuando es un impulso, un capricho. Pero dice que derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Tenía un altar a Baal, ídolo abominable. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Tenía un ídolo que se llamaba como Baal y una imagen que se llamaba Acera, que era una diosa femenina de las naciones enemigas. En otro pasaje se le llama Astoret, pero es la misma. Esas las tenía el papá de Gedeón. Y tenía de lo mejorcito para ofrecérselo. Tremendo, ¿cierto? Uy, hermanos, ¿qué hacemos? Si alguien tiene que salir, hermanos, no me voy a enojar por eso, porque yo sé que pueden haber ocupaciones, pero regáleme el que pueda unos minuticos. Y hay que tomar medidas contra la idolatría, porque hay idolatría, ¿o no? Idolatría no solamente es tener una veladora ahí con un muñeco. La idolatría puede ser el trabajo que le dedicas la mejor parte de tu vida y no al Señor. La mujer, tu hijo al que idolatras, el perro al que lo sacas a miar de 10 de la noche a 11 de la noche y no oras, no lees la Biblia, el celular que le damos y le damos y le damos y por allá tan y le damos. ¿Cuántas horas? El televisor, la bicicleta, el gimnasio. Póngale lo que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, pero lo que ocupa un lugar por encima de Dios es un ídolo. En ese caso era Baal, Acera, ¿qué? Astarot, pero en el caso nuestro puede ser cualquier ídolo. Y hay que tomar medidas. ¿Has tomado medidas? ¿Has empezado a decir esto sobra? Eso, esto me está quitando el tiempo para Dios. Esto, aquello, mire que estoy haciendo esto, yo cómo estaba haciendo esto, cuando el Señor me llamó a hacer aquello otro, mira mi tiempo, no me estoy congregando, no estoy leyendo, no estoy orando, no estoy, bueno, lo que usted quiera, que el Señor te ha mandado a hacer y no lo estás haciendo por otras cosas, son ídolos. Y el Señor te manda a hacer una limpieza en tu vida. Y eso hay que derribarlo por completo. ¿Por qué? Derribar. Es la palabra literal que utiliza el Señor ahí en el versículo 25. Hay que derribarlo. Versículo 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. O sea, con la misma madera de la imagen de esta diosa, con D minúscula, la iba a utilizar como combustible para sacrificar aquel toro al Dios único y verdadero. Y le dijo en un lugar como alto. Y esto nos habla de un lugar de preeminencia. El lugar que debe ocupar el Señor, el primer lugar, el más alto. Porque hay sacrificios que se hacen en lugares bajos, pero el más alto, el más excelente, el más perfecto, el que se hace para el Señor, debe ser el mejor. Un lugar alto. Una persona que recibe el llamado del Señor debe tener para él
la preeminencia. No sé si está bien así. Si alguien me corrige, lo organizamos. Preeminencia. Primer lugar, lo mejorcito es para el Señor. ¿Qué más? En pocas palabras, esa limpieza nos dice que no debe de quedar nada. Hemos hecho eso, hermanos, hemos hecho esa limpieza. Esculquémonos, esculquémonos porque todos tenemos ídolos, todos los tenemos, pero hemos hecho la limpieza, derribar por completo como Dios manda, porque si entre otras cosas no lo hacemos así, el Señor no nos va a usar, al menos no nos va a usar de una manera eficiente. Rápidamente, versículo 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Y ahí veo obediencia también, que lo voy a escribir. Si quieren tomarle una fotico a esto ahora, obediencia. Como Nicodemo vino a Jesús de noche, pero vino. Este lo hizo de noche, pero fue estratégico. Va y se presenta ahí delante de todos los soldados, delante de toda la turba. No, igual se iban a dar cuenta que él fue, pero él quería ser certero y hacerlo bien. Y lo hizo. Versículo 28 al 30 dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. El odio y la oposición va a llegar. El día que usted decida servirle a Cristo, usted va a ser odiado. Muchas veces por su misma familia, muchas veces por sus mismos hermanos. Y si hace las cosas bien mal, más, va a ser odiado. Y en el caso de Gedeón, lo querían ¿qué? Matar por estar obedeciendo a Dios. La oposición va a llegar. El enemigo se va a presentar sí o sí. 31. Y Joab respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? El papá, defenderá su causa cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es su Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Sí? Entendemos la idea acá. La conciencia de Joás, que sabía que eso no era un Dios de verdad, que sabía que no podía hacer nada, que sabía que su hijo estaba haciendo bien. La conciencia, hermanos. ¿Cuántos creyentes andan en el mundo conscientemente sabiendo que están haciendo en contra de Dios y en contra de su voluntad? Algunos en el mundo y otros camuflados dentro de nosotros, pero haciendo lo que Dios no quiere. Una conciencia de pecado, y esto me parece más delicado todavía. Y voy a leer rápidamente. Para terminar, hermanos, dice que aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y el enemigo tampoco se va a quedar quieto. También nos va a atacar con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los mismos hermanos de la iglesia. El enemigo no va a estar de brazos cruzados. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él.
y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo, envió mensajeros a Aser y Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Voy a dejarlo hasta ahí, hermanos, pero quiero pensar en una cosa. Versículo 34. Entonces, y solo entonces. Ahí sí, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Nosotros lo tenemos dentro, ¿cierto? En la antigüedad el Espíritu venía y obraba en esas personas y se iba. Nosotros lo tenemos dentro, pero puede ser que esté apagado, que esté contristado. Pero cuando cumplimos con estas características, dice, entonces, ese espíritu es eficaz. El espíritu con E mayúscula, el espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos hace más que vencedores. Les animo, hermanos, a considerar, a considerar si alguna vez el Señor le ha llamado, a considerar que no eres un miserable, un mediocre por el hecho de tener una formación académica pobre, porque no has ido a una universidad, porque no eres elocuente, hermana, hermanita, porque estás vieja. Órele al Señor, que el Señor tiene un trabajo para ti. Pero también si crees que debes de ser puesto o te vas a poner solo por el hecho de que tú lo crees, tampoco es así. El Señor nos ayude a servirle a Él con temor y reverencia.